3, 2, 1. ¿Qué pasa cuando cruzas por situaciones que produjeron un colapso, una pérdida, y con ellas se van tus certezas? Cuando lo que se derrumba no es solo tu mundo exterior, sino la idea de que por años te dieron sentido, de cómo debía ser la vida, cómo debía ser Dios, o cómo debía ser tú. ¿Qué haces cuando las creencias que te sostenían ya no alcanzan? No son suficientes para sostener una realidad, tu realidad. Sobre la Roca Podcast, el lugar donde todo permanece. Mi nombre es Edwin Cruz y te doy la bienvenida a Sobre la Roca, el lugar donde todo permanece. Un podcast para almas que han sido sacudidas, quebradas, para vidas que aún buscan un porqué. Este espacio es para quienes perdieron algo y que sienten que después de eso nada volvió a tener sentido. Aquí no solo queremos reconstruirnos, aquí también queremos reencontrarnos. Aquí buscamos dirección, propósito, sentido. Hablaremos de fe, de salud mental, de heridas profundas, pero también hablaremos de esperanza, de autodescubrimiento y sobre todo, redención. Hoy quiero contarte de dónde nacen estas preguntas. Desde muy pequeño, fui el hazmerreír en el colegio, en el barrio. Mi entorno social me pusieron muchos sobrenombres cuando niño, y eran sobrenombres muy crueles. No eran solo bromas, eran etiquetas que me marcaron profundamente. Cuando no es solo un niño, sino todo el salón, todo un colegio, y lo que digo, todo el barrio, y que se repetía una y otra vez todos los días, eso termina dañándote. Termina creyendo lo que ellos dicen de, oye, sí, es verdad. Lo que ellos dicen es cierto. Yo soy un hombre, soy un niño muy feo, un niño muy raro. Y concluía que no pertenecía ahí. Una de las oraciones que no olvido, tenía como 11 años cuando llegué a mi casa después del colegio, después de otra humillación. Saludé a mi mamá como si nada. Me fui a mi cuarto, me acosté en mi cama y mirando la pared rompí el silencio en llanto y le dije a Dios, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué soy tan feo? Mira a Pablito, se porta mal, saca mal las notas, pero tú a él sí lo hiciste bonito. Yo me porto bien, voy a la iglesia, pero a mí me tocó esto. Y le dije a Dios que ya no quería vivir más, que me llevara con él. Yo sabía que en el cielo había gente buena, tengo un concepto muy bueno del cielo. Y desde pequeño yo sabía que allá había gente que me podían aceptar tal como yo era. Y puede sonar ingenua esta historia, pero esa imagen distorsionada de mí se quedó por muchos años. Y sobre esta imagen construí mi vida. Ya de casado, con familia a bordo, como a principios del 2018 atravesé una crisis económicas muy fuerte, muy desesperante. No encontraba salida, no encontraba trabajo. Y aunque estaba dispuesto a trabajar en lo que fuera, no había nada para mí. De esas situaciones donde te sale todo mal, es que era todo mal. Tenía amigos que tenían sus empresas, aún así los llamé y no había nada para mí. Las deudas me ahogaban. Debía meses de renta, no había mercado en la cocina, debía el colegio de mi hijo y si no pagaba el colegio, no me lo recibían más. Aún en el carro, tenía un carro y si no pagaba las cuotas, el banco me llamaba ya con la amenaza de que me iban a embargar. Una situación que pesa muchísimo, me pesó muchísimo. Saber que tienes hijos, una esposa y no poder cumplir como se debe, eso trae mucha frustración. Y es que literalmente no teníamos nada en la cocina, no teníamos ni pan. Del desespero no podía dormir, no conciliaba el sueño y estaba muy enfadado conmigo mismo. Peleaba con mi ego, con esa reputación, ese testimonio que hay que cuidar, la pena,
la vergüenza, que te impide, como que esa pena y esa vergüenza, y el orgullo te impide levantar la mano y decir, hey, necesito ayuda. Y fue ahí donde consideré terminar con mi vida. Una mañana que estaba viendo a mi esposa preparando una bebida artificial de sabores, un frutiño, junto con maíz pira, el popcorn. Esa era la lonchera de nuestro hijo ese día. Ya iban para el colegio y era lo único que había. Mi esposa, muy bella, ella jamás me reclamó. Sencillamente hacía lo que escasamente hubo en la cocina. Pero ya cuando ella iba a llevar a mi hijo al colegio, yo los observé. Observé a mi esposa y a mi hijo tomados de la mano. Y se iban alejando y se iban alejando, y con esa imagen la recuerdo como si fuera ayer. Concluí acabar con mi vida, me quedó grande, dije, que me quedó grande la vida. Ya tenía todo pensado. De hecho, unas semanas antes había investigado de cómo quitarme la vida sin que me doliera, tampoco quería sufrir. Investigué qué podía tomarme. Ya no quería realmente despertar, quería dormirme para siempre. Había cotizado algunos seguros de vida para dejarle dinero a mi familia, pero ni siquiera para un seguro de vida tenía. Fui entonces, en ese momento, en esa mañana, que me fui al patio a ponerle fin a esto. Ya estaba resuelto, decidido. Pero tenía una rabia, y con esa rabia tenía un par de preguntas para Dios. Y jamás he negado su existencia. Siempre he tenido la certeza que hay un Dios. Pero mi pregunta fue, ¿qué necesitas ver de mí para que me respondas pronto? ¿Hasta cuándo va a terminar esto? ¿Por qué haces esto conmigo? Yo estaba muy herido, muy enfadado y ofendido con toda esta situación. Y en ese momento de ponerle fin a mi vida, yo caí de rodillas. Antes de tomarme lo que tenía que tomar, caí de rodillas, me quebré, empecé a llorar y a llorar como nunca antes en la vida había llorado. Abro mis ojos y el piso parecía un charco de agua, mojado de lágrimas. Y le gritaba a Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Te divierte verme sufrir? Si vas a terminar conmigo, hazlo, pero no con mis hijos. ¿Hasta cuándo vas a terminar con esto? No le encontraba sentido ya en ese entonces a la vida. Y llorando, pasó algo. No sé cómo, pero en medio de ese momento tan horrible, tan oscuro, tan frío, de haber confrontado a Dios, vino una palabra que resonó en mi mente. Yo cerré los ojos y vi una palabra que decía Jeremías 1. Y Jeremías 1 habla de algunas promesas, pero en ese momento era muy vaga la idea de lo que hablaba ese capítulo. Yo no tenía ni fuerzas para... Uno en ese estado no tiene ni fuerzas para leer la Biblia. Sin embargo, aún así me levanté y me fui a leer Jeremías 1. Busqué el versículo y el capítulo, y en el versículo 11-12 está Dios preguntando a Jeremías y dice, ¿qué ves, Jeremías? Veo una vara de almendro, respondió. Y el Señor me dijo, has visto bien, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Yo inmediatamente pensé, ¿apresuro? ¿Dios está apresurado? ¿Qué es una vara de almendro? Un bastón, pensé. Y me dio curiosidad saber de qué significaba esta palabra, qué es lo que realmente había visto Jeremías, porque me llamó mucho la atención de que él apresuraba y yo lo que quería en ese momento es que salir rápido de esto. Entonces descubrí que el almendro no es ningún tipo de bastón, sino es una flor, pero esta flor tenía algo en particular. Todos sabemos que hay 4 estaciones, el verano, el otoño, el invierno y la primavera. Y estas estaciones son tiempos por las que todos los seres humanos cruzamos. Hay momentos duros, difíciles,
Pero ese invierno, donde todo es frío, donde no ves nada ni esperanza, esta flor de almendro es la primera flor de todas las flores. No necesita que llegue primavera. O sea, después de invierno sigue primavera. Pero esta flor, el almendro, es estando en invierno, estando en este momento, en este tiempo, es la primera flor en florecer. No necesita que llegue la primavera. Lo que Dios le estaba diciendo a Jeremías, yo creía también que lo que Dios me estaba diciendo ahí, era que Dios me estaba diciendo, yo soy el más interesado en apresurar esto. Yo soy el más interesado en poner mi palabra en marcha. Yo no quiero que tú llegues a primavera y me conozcas en primavera. Yo quiero que tú me conozcas en este invierno. Y en esta aflicción, en tu sufrimiento, quiero que me veas a mí, que soy la roca, que aun cuando llegue la tormenta, aunque estés en este invierno, sobre mí vas a florecer. En ese momento cambió toda la atmósfera, todo a mi ambiente. Sentí algo, por primera vez, algo espiritual, poderoso. Y sentí que era estaba terminando un proceso tan frío y tan doloroso. Y eso es lo que significa la flor de almendro. El fin de algo oscuro, pero también el comienzo de algo nuevo. Para su información, nací en un hogar cristiano. No conozco otra religión que no sea la cristiana. Pero esto me puso a pensar todo lo que recibía de la iglesia. Domingos llenos de alabanza y palabra, días de la semana recibiendo discipulados. Pero, ¿por qué esto no alcanzó? Si casi cometo una estupidez. ¿Cómo llegué a esta situación si se suponía que yo hacía todo lo correcto, todo lo que corresponde a mi fe? Siempre pensé, ¿qué hubiera pasado si hubiera tenido éxito al quitarme la vida? ¿Cómo hubiera quedado mi familia? ¿Qué hubieran dicho? ¿Edwin? Hubieran quedado con 1000 preguntas. O quizás se hubieran dado cuenta que mi vida era una mentira. Y yo me imagino hasta la pregunta, pero si él siempre fue juicioso, estuvo en la iglesia, ¿por qué hizo eso? Y son cosas que siempre pienso. Una de las cosas con las que muchos lidiamos es intentar de encajar. Ponemos filtro tras filtro en nuestras vidas, hacemos una fortaleza de apariencias hasta el punto que llega a ser más importante el qué dirán de los demás, opacando nuestro verdadero significado. Y eso fue lo que me pasó. Llegar a ese punto de presión fruto de la imagen distorsionada que tenía de mí. Mi vida no vale nada, mi familia merece un hombre mejor. Pero ahí en el suelo, llorando, es donde muchos por primera vez miramos hacia arriba. Y ahí es donde entendemos que lo que necesitábamos no era una estructura más, sino alguien que nos valide. En Mateo 7, 24, 27, Jesús habla de 2 personas, una que construye su casa sobre la roca y otra sobre la arena. Ambas se enfrentan tormentas, pero solo una permanece. El problema no fue la tormenta, el problema no fue el invierno ni la situación por la que yo viví. El problema fue el fundamento en el cual yo estaba parado. Esa situación que viví nunca fue un castigo, fue una invitación a revisar en qué estaba parado, en qué estaba creyendo realmente, cuál era la imagen que yo tenía sobre mi vida. Y es que hay una necesidad más profunda, silenciosa, una que todos cargamos por dentro, y aunque no sepamos cómo nombrarla, es la necesidad de ser amados, de ser vistos, de ser validados. Por eso muchas veces vivimos en una constante búsqueda de aprobación. Queremos sentirnos aceptados, valorados, amados. Y cuando tú no encuentras eso, cuando eso no está dentro de nuestro interior, todo lo que me dijeron de niño, todo tú te lo crees. No sabemos quiénes somos. Pero la religión no está para darte esa respuesta. Y muchos siempre hemos buscado allí. En una religión que nos dice cómo debemos comportarnos para ser dignos. Quizás en familia o amigos que siempre esperan algo de nosotros. Siempre hay una presión social dentro de nuestro entorno que mide nuestro valor,
por lo que producimos o logramos. Pero cuando todo esto se cayó, no fue el fin, fue el principio de algo nuevo, porque fue ahí, entre los escombros de mis creencias rotas, donde mi Dios me mostró que no estaba solo, que no necesitaba aparentar fortaleza para ser amado, que no tenía que rendir ni cumplir, ni demostrarle nada a nadie para ser su hijo. Sencillamente Dios corrió hacia mí, yo sucio, oliendo a feo, me abrazó, me sostuvo, me besó y sin pedirme explicaciones, me puso un anillo. Y por primera vez durante toda mi vida de cristiano, me sentí amado. Y ahí entendí que Cristo es suficiente, no solo para salvarme, sino para sostenerme día tras día, hasta el día de hoy. Yo tuve que aceptar que había construido muchas cosas, mi identidad, mi valor, incluso mi fe, sobre arena disfrazada de roca, y que por años estuve yo parado allí. Fue así que hace unos años comencé un camino de autodescubrimiento. Algo dentro de mí despertó, una voz interna que me decía que esto no puede ser todo. Quería entender por qué me sentía así y me apasioné por la psicología, la neurociencia y aprendí a cómo correlacionar la fe con las ciencias y las emociones. Y por más que la neurociencia avance y progrese, que me encanta, siempre falta esa pieza y es nuestra fe. Nuestra esperanza es muy importante, pero en este podcast quiero asegurarme de que nuestra fe esté sobre algo sólido, sobre la roca, sobre Jesús. Empecé mi camino, no uno religioso, no uno perfecto, uno de búsqueda, de reconstrucción. Comprendí que no era solo algo espiritual, era algo emocional, mental, humano. Y decidí dejar de barrerlo bajo la alfombra, debajo de mi sistema de creencias. Porque cuando uno está en situaciones de depresión, de ansiedad, no basta con decirte, hey, levanta tus manos que voy a orar por ti. Eso está lindo, pero hay cosas más a fondo. Empecé a estudiar, a investigar cómo funciona la mente, qué le duele y qué necesita para sanar. Me escuché, me estoy conociendo, lloré, comprendí y cada descubrimiento de mí me acerca más a Dios. Y aquí estoy, dándole vida a este podcast, con una sola intención, de poderte ayudar o a que nos ayudemos. No vengo con respuestas absolutas, vengo con vivencias, con procesos, con cicatrices, pero con el corazón abierto. Por eso nace este podcast, sobre la roca, el lugar donde todo permanece. Porque hubo un momento en que todo se sacudió, mi fe, mis ideas sobre Dios, mi autoestima, mi propósito, todo. Por construir sobre la arena me costó mi estabilidad, mi fe y casi mi vida. Y no crean, me armé de coraje, de fuerza para hacer este podcast y me di cuenta de que para poderlo llevar a cabo es imprescindible que deje de preocuparme por los demás, por lo que puedan pensar de mí. Y esa es una actitud que a casi todo el mundo le da miedo. Así que si algo de lo que has vivido se parece a lo mío, entonces este lugar también es para ti. Quiero que este sea un espacio seguro donde puedas cuestionarte, sanar, entenderte. Hoy soy un hombre privilegiado. Tengo la fortuna de vivir con una gran familia, hermosa. Liliana con una alta capacidad de tolerar a un hombre como yo, Jonathan, mi hijo amado, mi campeón, y Luna, mi consentida. Nos aceptamos como somos, nos escuchamos, nos respetamos y nos reconocemos con amor. Esa es mi familia. Si este episodio tocó algo en tu corazón, te invito a que te suscribas, nos sigas y compartas este espacio con alguien que también esté reconstruyéndose. Porque la verdad, esto apenas está comenzando. Tendremos psicólogos, coach, personas del común como tú y como yo, que nos aportarán mucho valor a nuestras vidas. En el próximo episodio tendremos a un invitado muy especial, con una historia real, profunda y transformadora, impartiendo su conocimiento. Así que no te lo pierdas. Estamos construyendo algo y tú también haces parte. Así que
Nos escuchamos en el siguiente capítulo de Sobre la Roca, el lugar donde todo permanece.